Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la nueva edición, a la edición número 433 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y estamos cerca de una fecha que es muy emblemática, el 27 de Av. Es que en estos días se están cumpliendo 75 años de la deportación de los judíos de la isla de Rodas, y cada momento es una buena oportunidad para traer a la memoria estos sucesos. En este caso hay algunas novedades que se produjeron en los últimos años, especialmente en los últimos 2 años, en nuevas investigaciones. Una de ellas fue relatada por la agencia ANSA y que fue traducida por Alicia Benmergui. Y esta será la primera parte de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Clementi, un historiador especializado en las zonas de ocupación italianas en la Segunda Guerra Mundial, investigó y escribió un libro sobre una historia relacionada con un capítulo oscuro que tuvo lugar en la isla de Rodas durante la primera mitad del siglo XX. Este hecho ha sido conocido gracias a la perseverancia de un ex empleado del Estado griego que no se cansó de declarar y finalmente escribir lo que sabía, que en la sede principal de la policía de la isla había una habitación cerrada que contenía muchos archivos viejos y que nunca se abrió, ni se airió, ni se verificó su contenido. Durante casi 10 años permaneció en la misma condición hasta que un nuevo administración, Eirini Tiliou, fue nombrado jefe de los archivos estatales de la isla, y el historiador Marco Clementi, mientras realizaba una investigación en Rodas, se enteró de los rumores sobre esta puerta cerrada. Sintió mucha curiosidad por saber qué clase de documentos había allí, de modo que envió una carta ofreciendo su ayuda a los archivos locales. El director de los archivos le pidió su ayuda y juntos fueron a la jefatura de policía. Fue un momento muy emotivo el poder abrir la puerta, dijo el historiador. El lugar contenía registros de una unidad especial de los carabineros italianos, una división de la policía fascista que trabajó en Rodas de manera similar a como lo hizo más tarde la Stasi alemana. Cuando entró no podía creer en lo que veía. Clementi recuerda vívidamente lo que hallaron allí: una habitación con una pared derruida. Lo que había estado apoyado contra ella estaba irremediablemente perdido. Todo lo demás, sin embargo, estaba intacto. Cerca de 90.000 documentos en estanterías, cajas y carpetas marrones, etiquetados en lápiz de color azul, amarillo y rojo. El testimonio de lo que una minuciosa burocracia hacía tiempo había olvidado u ocultado. Estos documentos pertenecen al periodo transcurrido entre los años 1912 y 1946, el periodo de tiempo en que Rodas había estado bajo la soberanía italiana.
La ocupación de las islas del Dodecaneso fue parte de la política de colonización de Italia. Pero, desafortunadamente, durante un periodo corto pero fatal, el final de la Segunda Guerra Mundial, la isla cayó bajo el yugo alemán. Los documentos incluyen información sobre muchas de las aproximadamente 100.000 personas que anteriormente vivían en la isla, sobre su vida social y económica, sus amigos y enemigos y sus opiniones con respecto a los diferentes gobernantes de la época. Un tesoro para los historiadores. Bajo la dictadura fascista, los llamados enemigos del Estado fueron incluidos en listas negras en todas partes, incluida Rodas. Los carabineros crearon archivos sobre espías, sospechosos políticos, hábitos de los habitantes y su religión, si eran musulmanes, católicos, ortodoxos o judíos. Los archivos que los carabinieri llamaron di razza ebraica, o sea, de raza judía, y Comunità Israelita di Rodi, Comunidad Israelita de Rodas, se convirtieron en un material de gran interés para los alemanes cuando tomaron la isla. Clementi cuenta que leyó cartas en papel amarillento en el que la gente que tenía que abandonar esta hermosa isla escribía buscando asilo en algún lugar, en cualquier lugar, en Francia, en Inglaterra, en Turquía, en África o en las Américas. Hay muchas fotos históricas, retratos e imágenes familiares. Ahora están guardados en una antigua bóveda protegida de la luz natural, en un edificio que está en muy mal estado. Clementi pasó muchos meses organizando los documentos, pero no pudo pedir fondos ni siquiera para nuevas carpetas de archivo debido a la falta de fondos en el archivo estatal griego. La comunidad judía de Rodas fue una de las más antiguas de la región, con orígenes que datan del siglo II antes de la era común. Sobrevivió a la persecución y a la expulsión que le impusieron los caballeros de San Juan, y aunque fue diezmada, floreció durante el periodo otomano. Al comienzo de la ocupación italiana, la comunidad estaba compuesta de aproximadamente unos 4.500 personas y se adaptó bien al cambio de soberanía. En poco tiempo, el nuevo gobernador, ferviente seguidor del dictador fascista Mussolini, identificó algunas categorías de ciudadanos como elementos perturbadores. Al principio, los maestros griegos, turcos y judíos perdieron sus trabajos y fueron reemplazados por los italianos. Luego, en 1938, con la declaración y la implementación de las leyes raciales, todos los judíos que se habían convertido en ciudadanos italianos después de 1919 tuvieron que renunciar a su ciudadanía y abandonar el territorio italiano. Eso afectó a cientos de los que habían llegado a la isla con la caída del Imperio Otomano. En 6 meses se le dijo que dejarán la isla. En su angustia, los judíos escribieron aquellas cartas que Clementi ahora descubrió. Pidieron al gobierno británico y francés que le permitiera encontrar refugio en la isla de Chipre, gobernada por los británicos, o en las colonias francesas del norte de África. El 11 de septiembre de 1943, la Wehrmacht alemana ocupó Rodas, así como las otras islas del Dodecaneso, y encarceló al último gobernador italiano, Inigo Campioni. Y estos documentos lo confirman. Para entonces, aproximadamente 1.800 judíos se habían quedado en la isla. Lo que sabemos es que en julio de 1944, hace 75 años, los alemanes usaron esta lista italiana para reunir y deportar a los judíos que quedaban en la isla. De los 1.767 judíos deportados de Rodas y la vecina isla de Kos a Auschwitz, solo 163 sobrevivieron. Los informes de los pocos sobrevivientes
describen cómo fueron convocados ese 20 de julio de 1944. Durante 3 días fueron encerrados en las habitaciones y el jardín de la sede de la aviación italiana, sin comida ni agua. Solo el joven cónsul turco Selahattin Ülkümen pudo salvar a 43 judíos de la deportación debido a su ciudadanía. Todos los demás fueron transportados en 3 barcos de carga a la ciudad portuaria del Pireo y luego a un campamento en Atenas, desde donde fueron enviados en trenes a Auschwitz. Los crímenes que cometieron los alemanes en Grecia, las masacres de civiles en las aldeas en el continente y en Creta, el exterminio de los judíos en Salónica, son historias que se difundieron no hace tanto tiempo. Como en Alemania, nadie en Grecia quería saber sobre estas atrocidades. Existía una lista en 6 páginas con 5 columnas, donde cada una contenía una lista exacta de los judíos que se hallaban allí, que fue compilada por los italianos, y eso nadie lo sabía. Tal vez solo sea un detalle histórico, pero extraordinario, un documento deprimente de los últimos días de los judíos de Rodas. Esta lista de muerte fue escrita en el reverso de los formularios oficiales para los registros de nacimiento. Como si no fuera suficiente descubrir los documentos en la jefatura de policía, Clementi también localizó los registros en el archivo del Estado que documentan la cooperación ítalo-alemana después del armisticio, por lo tanto, cuando el gobierno italiano ya se había rendido a los aliados. Hubo un descubrimiento fortuito más y una pieza de las más valiosas de esta historia. Es una lista de 1661 nombres mecanografiados, meticulosamente numerados, con solo el número de 181 desaparecidos. Ya sea a propósito o por casualidad, nadie lo sabe. Carmen Cohen, que dirige la pequeña comunidad judía de Rodas, tiene su oficina al lado de la bellamente restaurada sinagoga en el casco histórico, conocida por su encanto medieval, el Kal Shalom. Anteriormente existían 6 sinagogas, pero solo esta ha sido restaurada. Carmen cuenta que a veces los alumnos griegos que visitan este lugar de culto judío piensan que tienen que quitarse los zapatos como si fuera una mezquita. Hay mucha ignorancia de las prácticas religiosas judías y hay también supersticiones profundamente arraigadas. Por ejemplo, cuando en la norteña ciudad griega de Kavala se erigió un monumento que conmemoraba a los 1484 judíos que fueron deportados a Treblinka en 1943, hubo protestas en el Consejo Municipal contra la representación de la estrella de David. Esto era porque algunos griegos pensaban que la estrella de David era una señal del diablo. La ceremonia tuvo lugar después de las protestas internacionales. La columna de granito erigida en el año 2002 en memoria de los judíos asesinados de Rodas ha sido dañada varias veces. Se trata de una columna que se puede encontrar en la judería, el antiguo corazón del barrio judío en el casco antiguo, entre tiendas de souvenir y bares para turistas. La mayoría de las casas y tiendas aquí solían pertenecer a judíos, nos dice Carmen Cohen. Hoy, estas propiedades les pertenecen a otros, a veces a la ciudad o al Estado. Carmen Cohen cree que son los responsables de que la puerta haya permanecido cerrada durante tanto tiempo, hasta que las ratas coman las cajas con los archivos.
En el año 2008 tuve la increíble fortuna de visitar por segunda vez mi amada isla de Rodas, en este caso junto a David Galante, quien fue uno de los deportados de la isla en aquella triste jornada de 1944 y que resultó ser sobreviviente de Auschwitz. Junto a él recorrimos la ciudad, visitamos su sinagoga de cuando era joven, su casa donde vivía y entre muchas otras actividades concurrimos juntos al edificio de la aeronáutica donde fueron confinados los judíos antes del camino que los llevaría a la muerte. Y allí nos encontramos con otro de los sobrevivientes, con Sami Modiano. Este encuentro permitió a los medios de prensa escribir un reportaje que vale la pena escuchar. Salieron juntos de Rodas el 23 de julio de 1944 hacia Auschwitz y se encontraron nuevamente un martes por la mañana, después de 64 años, en el mismo edificio donde los judíos fueron reunidos por los soldados alemanes para ser deportados. Ambos habían logrado salvarse. Y una vez que regresaron al lugar donde la Gestapo había utilizado para una cárcel temporal, cayeron en los brazos uno del otro. Durante mucho tiempo se quedaron sin palabras y llorando. Por la mente de David Galante y de Sami Modiano, dos judíos rodeslis que fueron amigos de la infancia, pasaron a la velocidad cinematográfica la trágica época que horriblemente vivieron. La fortuna les permitió encontrarse después de tantos años en los eventos que tuvieron lugar en la isla para honrar a los 1.700 compatriotas de los judíos de Rodas que murieron en los campos de concentración de los alemanes. David Galante tenía 17 años y Sami Modiano 13 cuando los alemanes los arrestaron junto con los otros judíos de Rodas en aquel julio de 1944 y los llevaron a este edificio que ahora alberga a la Escuela de Turismo. Ambos están en el mismo lugar y Galante recuerda. Estaba en el piso superior y Sami en el piso de abajo, donde estaban las oficinas de los oficiales alemanes. Había cientos de judíos estibados en el edificio. Originalmente solo los hombres, hasta que los alemanes dieron las órdenes para que sus mujeres llevaran al edificio todas las joyas y oro que tenían en sus hogares. Algunos arrojaron esos bienes a los retretes con la esperanza de volver a encontrarlo, recuerda Sami Modiano. El 23 de julio, después de que todos los judíos, hombres, mujeres y niños, se habían reunido, comenzó una enorme caravana al puerto. Los alemanes habían ordenado que nadie estuviera en las calles ese día, cuenta David Galante, quien junto con sus padres y sus otros 3 hermanos fue conducido a los pequeños barcos de carga que esperaban en el puerto. Lo mismo hizo Sami Modiano con sus 50 familiares. No estaban en el mismo barco. Viajaron una noche y un día hasta que arribaron a un puerto. Pasaron por Kos, recibieron a 100 judíos más y luego a Leros, donde sumaron a otros con el mismo destino para luego llegar al Pireo después de una semana. Nos arrojaron a las bodegas como a los animales, recuerda Galante, quien junto con todos los demás judíos de Rodas se reunieron en Aidari para iniciar el sendero a lo largo del camino hacia Auschwitz. 2 semanas mantuvieron el martirio hasta que llegaron a su destino. En los trenes, muchos murieron de penurias y de hambre. Llegamos a Auschwitz y nos encontramos frente a un desastre. Los alemanes nos tiraban de aquí y de allá, recuerda Modiano, quien perdió todo lo suyo. Más de 700 judíos fueron conducidos directamente de los trenes a los crematorios, agrega Galante, quien solo pudo ver a su hermano por un momento, pero perdió a sus padres y hermanas. La vida en Auschwitz fue un infierno para los 2 jóvenes. Ha habido muchas torturas y dificultades increíbles. Y cuando los soldados rusos entraron en el campo de concentración el 28 de enero de 1945,
encontraron a Galante casi muriéndose y a Modiano un esqueleto entre cientos de judíos muertos. Sin embargo, ninguno era consciente de que habían sido salvados y que estaban en manos de los rusos. Para los dos jóvenes comenzaba una nueva aventura. Galante fue trasladado a un hospital y después de estar hospitalizado durante un mes, los rusos lo califican en su ejército. Por otro lado, Modiano, después de recuperarse, tomó un trabajo con los rusos y con otros judíos abrió las trincheras para los soldados. Pero siempre tenían a Rodas en sus mentes, sabiendo que la isla había sido liberada y que los ingleses se habían establecido. Tomé la decisión de escapar del ejército ruso y lo hice sin pensarlo 2 veces, dice Galante, quien fue en secreto a Bratislava. Allí encontró patriotas griegos que le ayudaron a salir. Estaba hablando en griego, por lo que fue fácil reconocerlos. Fue conmovedor. Al mismo tiempo, Modiano trabajaba en el Pañol. Junto con otro judío, planearon escapar de los rusos y caminaron durante casi un mes hasta Austria. Caminábamos solos por las montañas para encontrarnos y nos las arreglamos para llegar a las fuerzas estadounidenses que se habían establecido allí, y sin una segunda conversación nos enviaron a Italia libre, dijo Modiano, mientras Galante viajaba en trenes y camiones para llegar a Atenas. Su propósito era ir a su ciudad natal, a Rodas, pero cuando fue a la isla no encontró nada. Había perdido a todos los suyos y su hogar en la ciudad medieval que había sido destruida por los bombardeos. Sin embargo, se le informó que su hermano había sido salvado de Auschwitz, por lo que se apresuró a ir a Italia para reunirse con él. Desde entonces, Galante vive permanentemente en Argentina y Sami Modiano en Italia. No es posible borrar estos hechos terribles de sus memorias. Con lágrimas en los ojos, recuerdan a todos los familiares y amigos que perdieron en la guerra. Cuando los rusos entraron en Auschwitz, me encontraron entre muchos muertos, recuerda Modiano, y agrega: me sentí culpable de haber sido salvado, mientras que millones de otros encontraron la muerte trágica. Eso me torturó durante mucho tiempo, hasta hace unos años, hasta que me invitaron con otras personas a Auschwitz para explicar los terribles crímenes que ocurrieron allí. Ahora, creo que los que sobrevivimos hemos sido elegidos por Dios como testigos, para que todo el mundo pueda aprender lo que sucedió allí y que la humanidad no vuelva a experimentar estos horrores. Nos vamos a escuchar, como siempre, música sefaradí. Y ustedes saben, cuando hablamos del holocausto y en particular de los sefaradíes, del holocausto sefaradí, solemos escuchar el tema Árboles lloran por lluvias. Dicen que lo cantaban mientras caminaban sus marchas de la muerte en los campos de concentración. No se sabe del todo hasta qué punto es cierto o hasta qué punto es un mito. Lo cierto es que en tierras ajenas, Yo me voy a morir, describe el terrible final de millones de judíos. Y sí, vamos a escuchar una vez más Árboles lloran por lluvias, aunque esta vez en la versión de Daniel Martínez Martín, con la voz de Alba Bermejo. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero dentro de 7 días, dentro de una semana, a lo largo de todo el viernes en la nueva emisión de E-Sefarad, Magazine Sefaradí de radiosefarad.com, que se repite los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com. Como siempre los esperamos en nuestro portal esefarad.com y en todas las redes sociales. Escuchamos entonces Árboles lloran por lluvias por Daniel Martínez Martín y la voz de Alba Bermejo.
Semanada buena. Árboles lloran por lluvia y montañas por aires. Así lloran mis ojos por ti, querida amante. Así lloran mis ojos por ti, querida amante. Árboles lloran por lluvia y montañas por aires. Así lloran mis ojos por ti, querida amante. Por ti lloran mis ojos, por ti, querida amante. Y veremos los dos el amor que tenemos tú y yo. Ven y veremos los dos el amor que tenemos tú y yo.